Primera de Samuel, capítulo 17. Versículo 45. Leyó nuestra hermana Loy. Primera de Samuel, capítulo 17. Versículo 45. Leyó nuestra hermana Loyd. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. ¿Cuántos han leído este pasaje? Algunos hasta se lo saben de memoria. Gloria a Dios. Conocemos la historia. Por 40 días había un Goliat, un gigantesco filisteo con una armadura impresionante. Salía por la mañana, salía por la tarde, ¿sí?, a retar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, ¿sí? Y en un tono bastante burlesco, ¿sí?, todo Israel se sentía amedrentado. Todo Israel se sentía intimidado, ¿sí? Desde el rey Saúl, el jefe de los escuadrones de Israel, hasta el más nuevo de los soldados que había en el escuadrón. No se escapaba ninguno, ¿sí? No se escapaba ninguno. En el capítulo 17, versículo 8 y 9 y el versículo 11, usted va a encontrar esta parte que yo le estoy diciendo. Amén. Por 40 días este hombre se levantaba y salía el lunes en la mañana, y el lunes en la tarde, y el martes en la mañana, y el martes en la tarde, y así el miércoles, el jueves, el viernes, sábado y el domingo, y empezaba la segunda semana, y ahí estaba ese hombre en la mañana y en la tarde, con aproximadamente casi 3 metros de estatura, ¿sí? Realmente un hombre gigante, y en un tono grosero y burlesco, realmente se mofaba, ¿sí? Se paraba realmente en ese lugar, solo los dividía realmente el valle, uno al norte y uno al sur, o uno al este y el otro al oeste, y todos los días por 40 días. Así que usted se puede imaginar realmente. Yo creo que el pueblo de Israel, cuando llegaba la noche, ni dormía, pensando, ¿sí?, que realmente los filisteos con su paladín, ¿sí?, se fueran sobre ellos. O no dormían pensando en qué este hombre les podía hacer. Porque en una lucha de cuerpo a cuerpo y en una lucha física no había ventaja alguna. Y no es que los israelitas, el escuadrón de Israel, no fueran soldados realmente
miedosos y temerosos, no lo eran. No era que no sabían pelear, ellos sabían pelear. No era que todos eran flacos y revejidos y que no tenían técnicas de pelea. Claro que no era cierto. Eran guerreros, eran soldados, eran hombres preparados para la batalla. No era cualquiera el que estaba en el ejército. En ambos ejércitos no era cualquiera. Eran hombres realmente diestros para la batalla. Pero esos hombres diestros para la batalla y esos guerreros, realmente su pensamiento personal, ¿sí?, su mente, su corazón, su capacidad de ser guerreros, realmente estaba por el piso, estaba por el suelo. Solo por escuchar a un gigante con palabras, ¿sí?, y por su estatura, realmente para ellos era más importante el tamaño de su oponente que el Dios al cual ellos le servían y el Dios de la nación al cual ellos pertenecían. Y yo quiero en esta mañana, porque no hay mucho tiempo, quiero compartir 5 cosas que yo creo que nosotros debemos de tener. Y número 1, porque hay 2 protagonistas en esta historia. Uno de ellos es Goliat, que representa, sí, al mundo, que representa a Satanás, que representa las luchas, que representa los conflictos, que representa los problemas, que representa todo lo que a nosotros realmente nos rodea hoy día. Pero también en el otro lado tenemos a un muchachito, a un jovencito llamado David, que representa al Dios de los cielos, que representa al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el otro lado vemos a un gigante con estatura, con un tono burlesco, con un tono intimidador. Pero en el otro lado no vemos un gigante, vemos un jovencito. Pero realmente vamos a ver en este jovencito lo que Goliat no sabía y no tenía. Y tenía a este muchacho porque tenía al Dios de los cielos. Número 1, David conocía a su Dios. Para los que apuntan. Número 1, David conocía a su Dios. David conocía, número 1, el gran poder de Dios. La palabra del Señor dice que por 40 días este gigante se paraba de mañana y en la tarde y día tras día para intimidar al pueblo de Israel. La historia dice que David tenía 2 hermanos que pertenecían al ejército de Israel. ¿Sí? Y la palabra del Señor dice que su padre lo llamó y le dijo: ven acá, deja las ovejas, deja el rebaño, necesito que agarres esta canasta y le lleves comida a tus hermanos que están en el frente de batalla, y a la vez que le llevas alimento, también traes el informe de cómo está la situación. David no era un soldado, David no era un guerrero, David no usaba lanza, David no usaba espada. David era un pastor de ovejas y era un joven. Pero a ese jovencito, sí, ya Dios tenía planes grandes y maravillosos para él. Entonces, porque para llevarlos a donde quiero que vayan, ¿cómo llegó David a ese lugar? David llegó porque su padre lo mandó en una encomienda especial, llevarle comida a sus hermanos y a saber de sus hermanos. Y cuando David llega a ese lugar para llevar el mensaje y la encomienda que su padre le había dado, se encuentra con que hay un ejército a la izquierda y a la derecha, al este y al oeste. Y también digo yo, para mí, que tiene el privilegio de escuchar. David llega en uno de los momentos en la cual puede haber sido en la mañana o en la tarde. David llega en uno de esos momentos en la cual para mí tiene el privilegio de escuchar a este paladín, a este gigantesco, parado en ese lugar, realmente vociferando, hablando y metiéndole miedo al pueblo de Israel, intimidando a la nación de Israel. Así que la lógica quizás nos indica y nos dice que este muchacho, cuando escuchó realmente a este gigante, ¿qué hubiera hecho usted, amado hermano? ¿Hubiera terminado de llevar la encomienda? ¿O por ahí mismo suelta esa canasta y sale huyendo? ¿Qué hubiera hecho usted?
Pero David llega porque lleva una encomienda de parte de su padre, alimentos para sus hermanos y saber cómo están sus hermanos para regresar y darle la noticia a su padre. Pero se encuentra con este escenario que yo creo que quizás David nunca pensó que este escenario podía realmente él tener el privilegio de enfrentarlo. Entonces David escucha todo lo que este gigante está hablando y está diciendo. Pero yo estoy claro, hermano, que David le entró por un oído y le salió por otro oído. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que David conocía a su Dios. Él conocía el gran poder de su Dios. Y aunque era un joven y no tenía ningún tipo de conocimiento, ni estrategia de guerra, ni de pelea, no era un soldado, ni nada por el estilo, pero tenía a Dios. Amén. ¿Sí? Y él sabía que su Dios era fiel. Él sabía que su Dios realmente podía ayudarlo en todo tiempo y en todo momento. Así que cuando él escucha al gigante hablando y vociferando, él de una vez tiene ese pensamiento en su mente y en su corazón: esta es una oportunidad para que Dios se glorifique en medio de su pueblo. Pero aparentemente fue David el único que pensaba así y el único que veía así. Por eso le estoy diciendo que el primer punto es que David conocía a su Dios. Y la pregunta es: ¿Saúl, el rey de Israel en ese momento, conocía a Dios? ¿Sus hermanos conocían a Dios? ¿El resto del pueblo de Israel conocía a Dios? Él sabía que como pastor había animales muy grandes, muy feroces, que hubo situaciones en que atacaron el rebaño. Pero él entiende y dice: pero Dios le había dado la fuerza, la fortaleza realmente y las actitudes para vencerlos. ¿Sí? Entonces, ¿qué depositaba en David? La fe en su Dios. Amén. El que conoce a Dios tiene fe. Amén. El que conoce a Dios tiene fe en Dios. Y Dios es un Dios firme. Dios es un Dios de victoria. Dios es un Dios que tiene el control sobre todas las cosas. Ya David llegó en medio de ese lugar y vio a este gigante hablando, y él dijo: esta es una oportunidad para que Dios demuestre a esta nación, a este pueblo, al rey y a todos nosotros, y más a nuestros adversarios y a ese gigante bocón, que Dios nunca abandona a los suyos. Entonces David conocía a Dios. Por esa razón David tenía fe en Dios. Amén. El capítulo 37 el capítulo 17, el versículo 37, mire lo que dice ahí. Amén. ¿Sí? Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también, ¿qué dice ahí? Ajá. Él también. ¿Por qué David podía hablar así, amado hermano? Porque David conocía a Dios. Él sabía en quién estaba confiando. El ejército, el rey Saúl y todo el mundo estaba intimidado. O sea, tenían un gigante delante de él. Tenían un problema que en su mente Saúl agotó todos los medios habidos y por haber. Para Saúl no había forma de ganar esa batalla. Para Saúl no había forma de derrotar ese gigante, ese problema que tenían por delante. A los hermanos de David el mismo pensamiento, y toda la nación de Israel. Pero llegó un jovencito con un pensamiento diferente. Llegó un jovencito realmente que creía en Dios, que confiaba en Dios y que conocía a Dios. Y él recordó en su mente y en su corazón. Él de una vez tiró línea y pensó: Dios, cuando yo estaba pastoreando, cuando estaba cuidando el rebaño de mi padre, vino un oso, me enfrenté al oso, me enfrenté al león. Y David entendía: con mis fuerzas naturales, con mi fuerza normal,
jamás hubiera podido vencer estos animales feroces y grandes. Pero él dice, así como Jehová me libró de ellos, también me librará de este filisteo. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su gigante? Estamos hablando de gigantes. ¿Cuál ha sido su gigante en este 2023? Y es que usted está pensando continuar con ese gigante ahora que llega el 2024, cuando ya faltan horas para terminarlo. Amén. ¿Cuál es su problema? ¿Que se ha convertido en un gigante? ¿Cuál es esa enfermedad, esa situación difícil o angustiosa? Amén. David estaba una vez más por experimentar el poder de Dios para bendición de su vida y para bendición de la nación de Israel. Amén. Ahora yo pregunto, en algún momento de nuestras vidas, de su vida, ¿cuántos han experimentado el poder de Dios en su vida en alguna situación? Entonces, ¿por qué Dios no puede hacerlo una vez más? ¿Cuántos gigantes el Señor ha destruido, ha derribado ya en su vida? ¿O es que tenemos el pensamiento? A veces el pastor nos ha dicho muchas veces que nosotros tenemos una falencia, y es que no somos dados a darle la honra y la gloria al Señor por las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Hablando de testimonios, hablando de todas las cosas grandes y maravillosas, porque puede ser que quizás nosotros tenemos el pensamiento de que eso no ha sido grande. Y ese es el pensamiento que Satanás nos está vendiendo. Pero yo sé que Dios nos ha librado de muchas cosas a todos. Amén. Quiero compartir el Salmo 121. Vamos rapidito al Salmo 121. Salmo capítulo 121. Mire lo que Dios hace, lo que Dios siempre hace, lo que Dios está dispuesto a hacer con cada uno de nosotros. Dice, alzaré mis ojos a los montes. Y dice, hay una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dice el mismo salmista, dice, el mismo hombre dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese es tu Dios. Por eso el primer punto es que realmente David conocía a Dios. Mire lo que sigue diciendo ahí. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que ¿qué dice ahí? Él no se duerme, Él vela por ti, Él cuida de ti, Él te protege, Él está ahí, amado hermano. Dice, por cierto, no se adormecerá ni dormirá el que guarda ¿a quién? A Israel. Pero yo creo que Saúl y todo Israel, en una situación como la que estaban enfrentando, yo creo que este pensamiento no estaba. El que guarda a Israel. Pero Saúl, ¿dónde estaba Saúl? ¿Dónde estaba el resto del ejército? Pero llegó David a decirles que hay alguien que guarda a su pueblo. Hay alguien que cuida a su pueblo. Hay alguien que vela por su pueblo. Hay alguien que pelea por él. Él no se duerme. Él vela. Él está ahí. David es un símbolo de que realmente hay un hombre en esta ocasión que realmente estaba clarito en que Dios realmente, como dice ahí, David conocía a Dios. El segundo punto. David conocía sus armas. David conocía sus armas, porque cuando llegó el momento realmente de ofrecer, porque David no aguantó, esto no es posible que este gigante se esté burlando del pueblo de Dios, de mi Dios y del pueblo de Dios. Y cuando él vio que no había nadie que estuviera listo para enfrentarse, él con la valentía que Dios le había otorgado, con la gallardía que Dios le había dado, se dispuso para pelear con este gigante. Y lo llevaron donde Saúl, y Saúl le dijo, bueno, si tú estás loco, allá tú. Si tú quieres matarte, allá tú.
No había papeles en aquel entonces ni firma para decir, porque si te mueres, pues aquí nadie puede venir a reclamar nada. En otras palabras, eso fue lo que le dijeron. ¿Ah? Entonces Saúl ofreció sus armas, las que él y todo el ejército utilizaban. Y la Biblia dice que David probó, pero no funcionó. Entonces yo tengo que decir que David no quiso usarlas. ¿Sabe por qué? Porque esas eran armas humanas, terrenales. Y los gigantes que se han levantado contra la iglesia, los gigantes que se levantan contra ti, contra mí, contra el pastor, contra los líderes, contra su pueblo, no se pueden vencer con armas terrenales, con armas humanas, con armas naturales. Dios tiene armas especiales. Y la palabra del Señor dice que no solamente Él las tiene y son especiales, sino que están a nuestra disposición para usarlas, para destruir. Entonces David no quiso usarlas. Prefirió usar las armas suyas, las que él estaba acostumbrado a manejar, las que él sabía cómo usarlas. Amén. La que él usaba a diario, la que él tenía destreza con ella. Hoy el Señor nos ha dado armas, hoy el Señor ha traído armas sobre la iglesia. Una de ellas es la oración. El fuerte de esta iglesia, de este ministerio de Juan 3:16 es la oración. Es una iglesia llamada a orar, a velar. Esa es nuestra arma. Y si la usamos en Dios, aleluya, los gigantes se van a caer en el nombre de Jesús. Porque no son con nuestra fuerza humana y natural, sino con las de Dios. Amén. ¿Y cuáles eran sus armas? Él tenía un cayado, un bastón, él tenía una honda, él tenía una bolsa pastoral, dicen algunos, una bolsa. Y en esa bolsa él echaba piedras. Así que él estaba claro, porque él entendía, no son con las armas que el rey me dio. Ahora él también estaba clarito, las armas que yo tengo, que yo estoy acostumbrado a manejar, ¿sí? Yo las sé manejar, yo las sé utilizar, pero realmente quien les pone el poder, quien les pone la unción, quien hace realmente que los muros se derriben y las cadenas se revienten a través de ellas, las que yo sé usar, es Dios. La arma de esta iglesia es la oración, es cierto. Pero cuando nos postramos delante de Él, cuando doblamos rodillas, cuando venimos y utilizamos esa arma, la oración, aleluya, Dios la agarra y la llena de poder, la llena de unción, la llena de autoridad, la llena de lo que tenga que llevar para destruir. Amén. Así que la palabra del Señor dice que Él soltó todo eso y agarró las suyas y fue a un arroyo que había cerca y escogió con mucho cuidado 5 piedras. Y David vio otra cosa que para mí no vio Saúl ni vio nadie más. Porque cuando Saúl se paraba y el ejército de Israel se paraba y miraban al paladín, pareciera ser que ellos miraban a este hombre como un invencible. Estaba blindado de arriba a abajo. No importa el enemigo cómo se presente, no importa cómo se levante, él tiene una debilidad. Y quizás nosotros humanamente hablando no la sabemos o no la conocemos, pero si estamos parados sobre la roca, Dios nos va a decir cuál es para atacarlo en el nombre de Jesús. Entonces dijo David, ¿sí?, al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David no llegó y le dijo: mira, yo vengo a ti con una honda, con una lanza, con una piedra. David no le dijo eso. Él tenía sus armas, era cierto. Tenía la piedra lista, ¿sí? Pero él no se presentó ante el gigante con las armas naturales, las de él, aunque las sabía usar. Se presentó al gigante en el nombre de Jehová de los ejércitos. David estaba clarito, no es la honda, no es la piedra,
es el que está en medio de mí. Él es el que está. Yo prepararé la piedra, daré las vueltas que haya que dar, haré el lance, pero Dios es el que tiene realmente el punto final para la destrucción del gigante. Amén. Entonces él le dice en ese versículo ahí, en el versículo 45, le dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos estamos utilizando realmente esa frase tal y como se debe usar? ¿Sí? El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Su confianza estaba puesta en Dios. Su confianza no estaba puesta en la lanza ni en la piedra. ¿Sí? Eso era la parte física, natural, que humanamente había que ejercer. Había que levantarse para hacer ese ejercicio natural. Pero después de esa práctica de ejercicio natural, venía entonces el ejercicio espiritual. La confianza, la seguridad en que realmente, en que lo que yo estoy haciendo está en las manos de Dios. Aleluya. Y Dios va a hacer que eso realmente derribe los muros, aleluya. Eso va a hacer que se rompan las cadenas en el nombre de Jesús, porque yo estoy haciendo las cosas físicas y naturales, pero estoy confiando en que Dios tiene el control sobre todas las cosas, que Dios me va a librar, que Dios va a abrir las puertas, que Dios va a hacer el milagro, que Dios va a cambiar mi familia, que Dios va a transformar mi esposo, mi esposa, que Dios va a traer mis hijos, que Dios va a mejorar mi salud, que Dios va a traer prosperidad, que Dios va a hacer lo que tenga que hacer, aleluya, porque para Dios no hay nada imposible. Y lo que parecía imposible para Saúl y su ejército, David lo miraba de otra forma. Para Saúl y el ejército, todo se convirtió en un ambiente de negativa. Todos los pensamientos eran negativos. ¿Sabe por qué? Porque había miedo, porque había temor, porque había angustia, porque había desesperación. No dormían, estaban estresados, estaban desesperados. No había oportunidad para que Dios se glorificara. Pero llegó David, aleluya, para romper ese ambiente. Llegó David para liberar los aires en el nombre de Jesús, aleluya. Trayendo la presencia de Dios que aparentemente no estaba en ese momento, en ese lugar. Y yo digo que no era en ese momento. Para mí era 40 días. Saúl y el ejército de Israel sacaron la presencia del Señor del campamento. Pero David llegó trayendo la presencia de Dios. David llegó trayendo la unción de Dios. David llegó trayendo el poder de Dios. David llegó, aleluya, para derribar el gigante, para derribar los muros, aleluya, para engrandecer el nombre de Jehová y para que las escamas de Israel y de Saúl se cayeran en el nombre de Jesús y volvieran a creer y a confiar en que ellos no estaban solos. Tercero, David, sí, se conocía a sí mismo. La Biblia dice que David cuidaba su rebaño. Él sabía usar su fuerza. David era un muchacho de estrategia, hermanos. ¿Usted cree que ser un pastor de ovejas en el campo, donde la misma Biblia dice que había animales feroces, y donde la Biblia dice que él se enfrentó con oso, con león, él se enfrentó con animales feroces? David conocía su agilidad, su rapidez y su fuerza. Hermano, esta iglesia realmente Dios nos ha dado cosas a cada uno de nosotros. Usted tiene que saber cuál es su fuerte. Usted tiene que saber en qué realmente usted es bueno para Dios. No somos malos para Dios en nada, porque para Dios somos importantes en todo. Pero a todos Dios nos ha dado como iglesia. En lo personal Dios nos ha dado dones, nos ha dado capacidades, y como iglesia Dios nos ha dado una fuerza, un poder, nos ha dado agilidad, nos ha dado habilidades, nos ha dado cosas. Amén. Entonces usted tiene que saber conocerse a sí mismo.
Y no echarse por tierra en pensamiento en que yo no puedo, en que yo no sé, en que esto, aquello y lo otro. Olvídese de eso, amado hermano. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Para Dios todos realmente somos iguales y Dios tiene dones sobre cada uno de nosotros. Amén. Entonces, en algún sentido, David sabía cómo atacar. Y la Biblia dice, como le dije antes, parecía ser que Saúl y el rey, el ejército no encontró ningún punto débil en Goliat, pero David encontró uno. Ahí dice que encontró la frente. ¿Sabe por qué David pudo ver eso? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Cuando el Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros, vamos a ver a nuestro enemigo no como gigante, sino vamos a ver las debilidades que él tiene y vamos a ver el poder de Dios en cada uno de nosotros para destruirlo. Eso no lo vio Saúl ni lo vio Israel, pero lo vio David. David Dios dice, ahí está la frente y yo tengo las herramientas. Se conocía a sí mismo. Tú tienes que conocerte a sí mismo. No dejes que el enemigo te menosprecie. No dejes que el enemigo te eche por tierra. No dejes que el enemigo te destruya con pensamientos negativos. Amén. Y en el versículo 34 al 36 usted va a encontrar realmente. Pero tú tienes que conocer cuáles son tus talentos, cuáles son tus dones, cuáles son tus capacidades. Y cuando tú aprendas a conocer tus dones y tus capacidades y tus dones y tus talentos, y cuando aprendas a ponerlo en las manos del Señor, vamos a aprender a caminar en victoria. Cuarto, David no se dejó intimidar por lo que vio. Amén. Hasta Saúl, que era el rey, y aparte de ser, la Biblia dice que Saúl era un hombre alto, grande, pero que va, no daba tregua. Amén. Así que también se sentía intimidado por el tamaño de este hombre, por la armadura y por todo un pocotón de cosas, amado hermano. ¿Sí? Pero la Biblia dice que David no se dejó intimidar. Si usted encuentra en el capítulo 17, que son 58 versículos, un versículo bíblico donde la Biblia nos diga que David estaba intimidado, entonces yo estoy equivocado. Pero la Biblia nos da a entender que David no estaba intimidado. El rey Saúl y todo el pueblo de Israel estaba intimidado, pero David no estaba intimidado. Y él estaba viendo el mismo gigante que Saúl y Israel estaban viendo. Porque entonces, ¿cuál era la diferencia? Si todos estaban viendo al mismo personaje, si todos estaban viendo al mismo gigante, si todos estaban viendo todo igual. ¿Sí? El Espíritu de Jehová estaba sobre David. Y él estaba trayendo la unción, el poder, la presencia de Jehová sobre ese campo para liberación de Israel. Amén. Yo no sé qué oportunidades el Señor te ha presentado, porque todas las situaciones o los gigantes que tenemos en nuestra vida, a veces nosotros tenemos el pensamiento de que es por algo malo que hemos hecho, o de repente, bueno, porque a fulano de tal le va bien y a mí no es así, hermano. La palabra nos da a entender que hay cosas que vienen a nuestra vida y que Dios las permite, es porque Dios quiere glorificarse y demostrar su poder y su gloria sobre nosotros. Y a la vez para que otras personas también conozcan y vean que hay un Dios en este lugar. Amén. Y quinto, David tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de David? Que Dios fuera glorificado. ¿Cuál debe ser el propósito de nosotros en X situación? Número uno, yo sé que lo que primero que nosotros queremos hacer o que nos suceda cuando tenemos un problema es salir de él. Amén. Pero habrá ese otro pensamiento de que en medio de ese problema se pueda glorificar a Dios. Ponte sobre tus pies. Habrá ese pensamiento. Si tú estás enfermo, amado hermano, no mires otra cosa. Mira que esa enfermedad que tú tienes en el momento, ¿sí?, es para glorificar a Dios. Si hay una situación en tu familia
muy difícil y dura, pues mira que Dios quiere glorificarse. Pero tú debes tener el pensamiento que en medio de este problema familiar, Dios sea el que sea glorificado. En medio de aquel hijo que se fue o que ya no está, o cualquier gigante o problema que tú tengas. No sé cuál es el gigante que tú tengas, pero la gloria de tal evento que tú estés viviendo será para darle la honra y la gloria a Dios. O sea, que el nombre de Dios sea exaltado sobre todo, porque tú eres un hijo de Dios, tú eres un creyente. No puede ser que estemos en una iglesia que decimos que somos creyentes, que somos hijos de Dios, y en medio de una situación dura no podamos glorificar a Dios. Eso no puede ser. Hay que exaltar a Dios, hay que darle la honra y la gloria a Dios. Y David tenía la certeza y la seguridad desde el primer momento que escuchó a ese gigante hablando. Él entendió: esta es una muy buena oportunidad para que mi Dios sea glorificado. Aleluya. Así que entraba por un oído aquellas palabras del gigante y salían por otro. Él estaba clarito: nada va a contaminar mi mente, nada va a contaminar mi corazón, nada va a contaminar mi espíritu. Aleluya. Porque yo vine aquí con la presencia de Dios, y la presencia de Dios tiene que glorificarse. Aleluya. Tiene que manifestarse. Aleluya. Y este gigante hoy en el nombre de Jesús se cae. Aleluya. Y él se lo dijo con certeza, con seguridad. Aleluya. Preparó su onda, metió su piedra, dio las vueltas que había que dar, y allá va en el nombre de Jesús. Aleluya. Y todo el mundo quedó con la boca abierta, porque nadie se esperaba. Déjame decirte, amado hermano, en esta hora, las armas del Señor, las estrategias del Señor, la forma del Señor muchas veces no tendrán lógica humana, no parecerán que realmente no van a funcionar, pero es que Dios no opera como operamos nosotros. Dios no trabaja como trabajamos nosotros. Dios no pelea como peleamos nosotros. Aleluya. Él tiene su forma, y en esa forma siempre hay victoria. Solo está buscando un pueblo, solo está buscando un hombre, una mujer, aleluya, que le crea, una mujer que confíe, una mujer que le crea, un hombre que camine en fe, en seguridad y en confianza. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Y la Biblia dice que la piedra pegó en la frente, el gigante cayó, y David corrió y con su propia espada le quitó la cabeza. No era David, era Dios, amado hermano. Dios anda buscando, aleluya, realmente una iglesia. Dios anda buscando hombres y mujeres realmente comprometidos, aleluya, que le crean. Que piensen, aleluya, por un momento, ustedes no están solos, aleluya. Juan 3:16, en la gran ciudad de Ribato, no está sola. Aquí está Dios en medio de este ejército. Aquí está su presencia en medio de su pueblo. Aquí está su espíritu en medio de estos guerreros, aleluya. Aquí está su unción en medio de sus hijos, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Oh, bendito sea tu nombre, Señor Dios. Te alabamos y glorificamos tu nombre. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Te adoraré. Te adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Adórale, hermano. Adórale. Adora al que vive, adora al que te va a libertar, al que va a romper los muros, al que va a derribar los gigantes.